me llamo Lisa Martínez, y esta es la historia de cómo las vacaciones soñadas de mi suegra tomaron un giro inesperado. La gente suele subestimar a quienes considera insignificantes, pero a veces, aquellos a quienes menosprecian tienen más poder del que imaginan. Conocí a David Anderson mientras trabajaba como barista para costear mi maestría en negocios. A diferencia de otros clientes adinerados que apenas me dirigían la palabra, David era diferente, amable, respetuoso y nunca condescendiente. Nuestra conexión creció, y antes de darme cuenta, nos enamoramos. Creí haber encontrado mi felicidad para siempre. Lo que no esperaba era la tormenta que se avecinaba en forma de su madre, Eleanor. Eleanor Anderson no solo era rica, venía de una familia de abolengo, de esas que desprecian cualquier cosa que no sea lujosa. Desde nuestro primer encuentro, dejó claro que alguien como yo, una chica de cafetería, no tenía cabida en su distinguida familia. Oh, David, decía, fingiendo que no estaba ahí, ¿no acaba de regresar la chica Rothschild de París? Creo que sigue soltera. Pero David nunca dudó de su amor por mí, a pesar de las protestas de Eleanor. Nos casamos en una pequeña ceremonia íntima, la cual ella consideró indigna del apellido Anderson. Durante 3 años soporté sus constantes comentarios disfrazados de cortesía. Lisa, querida, ¿ese vestido es de una tienda departamental? O el clásico tono condescendiente. Qué lindo que alguna vez serviste café. Debe ser maravilloso no tener que trabajar más. Lo que Eleanor no sabía era que, además de preparar café, había estado invirtiendo en criptomonedas desde sus inicios. Mi portafolio había crecido hasta convertirse en una fortuna considerable, fácilmente comparable a la de los Anderson, pero prefería mantener mi situación financiera en privado, reinvirtiendo mi dinero en lugar de ostentarlo. David lo sabía, por supuesto, y respetaba mi decisión de mantenerlo en secreto. La gota que derramó el vaso llegó cuando Eleanor organizó las lujosas vacaciones anuales de la familia Anderson. Cada año, planeaba un viaje extravagante, no solo para descansar, sino también para demostrar su influencia y control. Durante una cena en su lujosa mansión, anunció su gran plan. Este año, declaró con una sonrisa autosuficiente, me he superado. He reservado todo el Royal Pearl Island Resort por 2 semanas, playas privadas, chefs personales, tours en helicóptero, solo lo mejor para los Anderson. Los murmullos de admiración llenaron la mesa. Royal Pearl era uno de los resorts más exclusivos de las Maldivas, con reservas programadas con años de anticipación. Entonces llegó el momento que había anticipado. Ahora bien, continuó Eleanor, fijando su mirada afilada en mí, dada la exclusividad de esta experiencia, debemos asegurarnos de que la lista de invitados mantenga cierto estándar. Ya sabía lo que iba a decir. Lisa, querida, dijo con falsa dulzura, este tipo de viajes pueden ser abrumadores para quienes no están acostumbrados a la alta sociedad. Tal vez sería mejor que te quedaras. La reacción de David fue inmediata. Mamá, si Lisa no va, yo tampoco. La expresión agradable de Eleanor se tensó. No digas tonterías, David, toda la familia asistirá, tus primos vienen desde Europa, no puedes faltar por algo tan trivial. Su hermana, Charlotte, intervino. David, tiene razón, Lisa se sentiría completamente fuera de lugar. ¿Recuerdas lo incómoda que se veía el verano pasado en el club de yates? Apreté suavemente la mano de David. Está bien, dije en voz baja, ve con tu familia. La sonrisa triunfante de Eleanor me dijo que creía haber ganado. No tenía idea de que yo había estado haciendo mis propios arreglos. 6 meses antes, había escuchado a Eleanor hablar sobre la reserva en Royal Pearl Island. Intrigada, investigué un poco. El resort tenía problemas financieros, y el dueño buscaba discretamente un comprador. A través de una red de empresas fantasma, había adquirido en silencio no solo el resort, sino toda la isla. Dejé al equipo de administración en su lugar, esperando este día. A la mañana siguiente, mientras los Anderson abordaban su jet privado rumbo a las Maldivas, hice una sola llamada. Era hora de poner el plan en marcha. Eleanor no tenía idea de que sus vacaciones soñadas estaban a punto de convertirse en una lección inolvidable. Mientras su avión surcaba el cielo, yo estaba en mi oficina en casa, observando las transmisiones en vivo de seguridad del resort en mi laptop. En unas horas, llegarían al paraíso, solo para descubrir que ahora pertenecía a la mujer que habían menospreciado. Tomé mi teléfono para llamar al gerente del resort. Era hora de la segunda fase. Los Anderson aterrizaron en Royal Pearl Island esa tarde, con Eleanor al frente, irradiando su clásica aura de superioridad. Caminó por la arena blanca, ya imaginando cómo presumiría esta experiencia exclusiva ante su círculo de élite.
Bienvenidos a Royal Pearl Island, los recibió el gerente del resort, James, con una expresión inescrutable. Los estábamos esperando. El rostro de Eleanor brilló de satisfacción. Todo se ve exquisito. Asumo que la villa presidencial está lista para mí. James consultó su tableta. Sobre eso. Ha habido un pequeño cambio de planes. El propietario actual está ocupando la villa presidencial. Por primera vez, la confiada sonrisa de Eleanor se desvaneció. Eso es absurdo. Yo reservé toda la isla personalmente. No debería haber otros visitantes aquí. El propietario no es un invitado, señora Anderson. Ellos son los dueños de esta propiedad y tienen la autoridad final sobre todas las reservaciones. Entonces, ¿quién es exactamente este dueño? Exijo hablar con él. La voz de Eleanor se elevó, atrayendo la atención de sus familiares reunidos. James mantuvo una sonrisa compuesta. Por supuesto, si todos me acompañan al pabellón principal. El dueño ha dado instrucciones específicas para su llegada. La familia fue guiada a un lujoso pabellón al aire libre con vista panorámica al mar. Una gran pantalla se encendió, mostrando un vídeo. Mi imagen apareció, y observé a través de las cámaras de seguridad mientras la expresión de Eleanor cambiaba a incredulidad total. Saludos, familia Anderson, saludó mi yo grabado con amabilidad. Bienvenidos a mi isla. Así es, escucharon bien. Soy la dueña del Royal Pearl Island Resort, junto con otras propiedades de lujo en todo el mundo. Un silencio sepulcral llenó el espacio, roto solo por David, el invitado de Eleanor, quien luchaba por ocultar su sonrisa cómplice. Verán, continuó mi vídeo, mientras ustedes estaban ocupados mirándome por preparar café, asumiendo que no podría permitirme experiencias de lujo. Yo estaba construyendo un imperio empresarial. Esa chica de la cafetería, que tanto desestimaron, ella es más rica que toda la fortuna de los Anderson juntos. Eleanor se desplomó en una silla, su bolso de diseñador resbalando al suelo. El color de la piel de Charlotte tomó un tono desagradable de verde. Ahora, respecto a su alojamiento, continuó el vídeo. Eleanor, te alojarás en nuestra villa económica, un poco modesta para tus gustos habituales, pero como tú misma dijiste, algunas personas deben entender su lugar. El resto de tu familia puede escoger entre nuestras habitaciones estándar. Esto es una estupidez, gritó Eleanor. Yo pagué por la suite presidencial. Tu depósito ha sido reembolsado, respondió James suavemente. La decisión del dueño es absoluta. El vídeo continuó. Y Eleanor, ¿recuerdas cuando dijiste que los resorts de lujo podrían ser abrumadores para alguien de mi origen? Pongamos a prueba esa teoría. Trabajarás como mesera en el bar de la playa durante tu estancia. Considéralo una lección de humildad. La cara de Eleanor se torció de furia. Me niego. ¿Tienes idea de quién soy? Sí, respondió James con calma. Eres la suegra de nuestra estimada dueña, quien ha dado instrucciones explícitas. Si te niegas, eres libre de irte, aunque el siguiente vuelo disponible no es hasta dentro de 3 días. El resultado fue un caos. Eleanor amenazó con demandas, exigió acceso a su teléfono, que misteriosamente no tenía señal, e incluso intentó contratar un helicóptero privado. Todas las opciones no disponibles según mis directivas. Durante las siguientes 2 semanas, la otrora poderosa Eleanor Anderson sirvió bebidas a su propia familia, vestida con el uniforme del personal que antes había menospreciado. Con cada cóctel que entregaba, su gafete brillaba bajo el sol. Eleanor, aprendiz. Pero esto no es solo una historia de venganza. En su último día, llegué a la isla. Eleanor estaba en el bar de la playa, su vestuario de lujo reemplazado por el sencillo uniforme del personal, su apariencia perfectamente cuidada deshecha por el calor tropical. ¿Estás disfrutando?, le pregunté, acomodándome en un taburete del bar. Ella levantó la vista, su fuego habitual reemplazado por cansancio. ¿Por qué hiciste esto? Porque necesitabas aprender que el valor de una persona no se mide por su origen o su cuenta bancaria, respondí. Cada persona que sirve una bebida, limpia una habitación o prepara una comida merece respeto. Las lágrimas se asomaron a sus ojos. Yo nunca lo había considerado. Lo sé, respondí suavemente. Y ese era el problema. Desde ese momento, Eleanor Anderson fue una mujer diferente. Ponerse en los zapatos de otro, literalmente, cambió por completo su perspectiva. Más tarde, fundó una fundación dedicada a otorgar becas educativas para trabajadores del sector servicios. Y sí, finalmente entendió la importancia de tratar a las personas con dignidad, sin importar su profesión. Ahora, nuestras reuniones familiares son diferentes. Eleanor conversa con el personal de servicio, les pregunta sobre sus sueños y recuerda sus nombres. La Navidad pasada, incluso insistió en servir la cena ella misma.
alegando que eso la mantenía con los pies en la tierra. El Royal Pearl Resort sigue siendo de mi propiedad, pero ahora cuenta con una iniciativa única donde personas privilegiadas experimentan trabajar en roles de servicio. Eleanor participa activamente en ello, compartiendo su historia como una lección de advertencia sobre la arrogancia y el derecho. Y David y yo, aún valoramos nuestro café matutino en la misma cafetería donde nos conocimos. De vez en cuando, Eleanor se une a nosotros, charlando amablemente con los veristes que antes ignoraba. Ella ha aprendido que el verdadero carácter no se trata de cómo tratas a tus compañeros, se trata de cómo tratas a aquellos que antes pensabas que estaban por debajo de ti. Justo la semana pasada, me sorprendió con un álbum de fotos hecho a mano, lleno de instantáneas de esas vacaciones inolvidables. En la última página, había escrito: gracias por enseñarme que la mejor vista de la vida se obtiene bajando de tu pedestal. Ese álbum está sobre mi escritorio en el resort, un recordatorio constante de que el lujo más valioso no son las sábanas finas ni los jets privados, es la capacidad de reconocer el valor en cada persona que encuentras. Y Eleanor todavía trabaja un turno al mes en el bar de la playa. Dice que eso la mantiene humilde. Gracias por ver, hasta la próxima. Mantente asombrado. El sonido de las copas de cristal resonó cuando Margaret Davidson, mi suegra, levantó su cuarta copa de champán en el aire. Un brindis, proclamó a la familia reunida, su voz cargada con ese tono condescendiente tan familiar, por la fortuna de la familia Davidson, construida con el sudor de generaciones. Su mirada se desvió hacia mí, no como algunas personas que no entenderían eso. Tomé un sorbo de agua, manteniendo la compostura, como lo había hecho durante los 3 años de matrimonio con su hijo, Thomas. Las cenas familiares mensuales en la mansión de los Davidson se habían convertido en una lección de resistencia, cada una marcada por algún comentario velado sobre mi supuesto origen humilde. Mamá, comenzó Thomas, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. Oh, querido, solo estoy diciendo la verdad. Cuando te casaste con ella, hizo un gesto hacia mí con su copa. Todos se preguntaban qué hacía un heredero Davidson con una mujer de la nada. Lo que los Davidson no sabían, y lo que nadie sabía excepto mi equipo de banca privada, era que yo, Elena Chen, tenía la mayoría de las acciones de Davidson Industries, a través de una serie de empresas ficticias y maniobras financieras inteligentes. La fortuna familiar que Margaret tan ansiosamente se empeñaba en mostrar en realidad me pertenecía a mí. Cuéntanos otra vez, Margaret, intervino su cuñada Susan, cómo tu abuelo construyó la empresa desde cero. Reprimí una sonrisa, pensando en el grueso expediente guardado en la caja de seguridad de mi oficina que contaba una historia muy diferente. Davidson Industries realmente fue fundada por el abuelo de Margaret, pero él había perdido el control de ella hace décadas debido a una serie de malas decisiones y préstamos desastrosos. Mi padre, un inversor discretamente brillante, había asegurado la mayoría de las acciones en los años 90. Cuando él falleció hace 5 años, me dejó no solo su riqueza, sino su sabiduría empresarial, y una carta que detallaba la verdadera propiedad de Davidson Industries. Manténlo en secreto, me había aconsejado, hasta que llegue el momento adecuado. Elena, la voz aguda de Margaret perforó mis pensamientos. Noté que no estás bebiendo champán, demasiado refinada para algo tan vulgar. Solo estoy siendo cautelosa con los gastos, respondí con calma, sabiendo que eso la molestaría. Como esperaba, mordió el anzuelo. ¿Gastos? Esto es Dom Perignon, querida. Una botella probablemente cuesta más que lo que ganaste en todo un mes en esa pequeña firma de inversiones donde Thomas te encontró. Si supiera, esa pequeña firma era en realidad una de las muchas empresas de mi familia, donde trabajé bajo un nombre falso para entender el negocio desde abajo. Fue allí donde conocí a Thomas, no el heredero mimado que su madre imaginaba, sino un hombre genuinamente trabajador que estaba decidido a hacer su propio camino, a pesar de la riqueza de su familia. Hablando de gastos, continuó Margaret, agitando su champán, Thomas me dice que aún trabajas. Honestamente, es bastante vergonzoso. Las esposas de los Davidson no trabajan, tenemos una reputación que mantener. Me gusta mantenerme ocupada, respondí con una pequeña sonrisa, intercambiando una mirada con Thomas. Él sabía que trabajaba porque me encantaba, aunque ni siquiera él conocía el alcance completo de mi imperio empresarial. ¿Ocupada? Margaret se burló. ¿Eso es lo que llamas trabajo? Todos sabemos por qué trabajas, acumulando dinero para cuando Thomas finalmente se dé cuenta. Un pequeño seguro de cazafortunas. La sala quedó en silencio, incluso para los estándares de Margaret. Eso fue cruel. Mamá, Thomas se levantó, su rostro rojo de ira. Ya basta. Pero Margaret, empoderada por el alcohol, no se detuvo. Oh,
Siéntate, Thomas, todos lo pensamos. Esta nadie viene de la nada, te rodea con sus garras, y ahora solo espera a que llegue el momento de cobrar la fortuna de los Davidson. Pensé en los informes financieros trimestrales sobre mi escritorio, que mostraban cómo el estilo de vida ostentoso de Margaret estaba agotando lentamente los recursos de la empresa. La fortuna de los Davidson que tanto le gustaba alardear en realidad estaba construida en préstamos y contabilidad creativa. En realidad, Margaret, hablé con firmeza, he estado pensando en discutir las finanzas de la empresa contigo. Ella se rió, un sonido áspero que resonó por todo el comedor. ¿Tú, discutir finanzas conmigo? Soy parte de la junta de Davidson Industries. Querida, ¿qué podrías tener tú que decir sobre nuestra empresa? El momento que había estado esperando llegó. Saqué un archivo de mi bolso. Bueno, para empezar, podría explicarte los préstamos no autorizados que has tomado utilizando los activos de la empresa. O tal vez te gustaría hablar de las cuentas offshore donde has estado canalizando fondos de la empresa. Su copa de champán se detuvo en el aire. ¿De qué hablas? Las cuentas de las Islas Caimán. Margaret, esas que pensaste que nadie sabía. O tal vez te gustaría explicar la empresa ficticia que creaste para comprar casas de vacaciones utilizando dinero de la empresa. ¿Cómo te atreves? Golpeó la copa contra la mesa, derramando champán sobre el mantel importado. Thomas, ¿vas a dejar que me hable así? Thomas miró entre nosotros, confundido. Elena, ¿qué está pasando? Abrí el archivo y deslicé algunos documentos sobre la mesa. Estos son los estados financieros reales de Davidson Industries, no las versiones manipuladas que le has mostrado a la Junta. Margaret, ¿te gustaría explicar la discrepancia de 50 millones de dólares? El rostro de Margaret pasó de enrojecido a pálido. ¿De dónde sacaste eso? Esos son documentos confidenciales de la Junta. Son mis documentos, Margaret, así como esta es mi empresa. La sala estaba extrañamente silenciosa. La copa de champán de Margaret resbaló de sus temblorosas manos, rompiéndose en el suelo. ¿Qué dijiste?, susurró. Davidson Industries, yo soy la dueña. O, más precisamente, mi familia la ha poseído desde que tu padre perdió el control hace 30 años. Hemos mantenido el nombre de los Davidson por razones históricas. Thomas me miró, la boca abierta. Elena, lamento no haberte contado antes, querido, dije suavemente, pero necesitaba saber quién eras realmente, no quien pretendías ser por el bien de tu familia. Margaret se levantó tan rápido que su silla se volteó. Estás mintiendo, esto es una locura. Voy a llamar a seguridad. Tu equipo de seguridad me reporta a mí. Margaret, han trabajado para mí durante años, al igual que tu junta directiva, tu equipo ejecutivo y todos los accionistas importantes que crees que te apoyan. El color se le fue de la cara cuando la verdad se asentó. Todos esos años de arrogancia, de tratarme como una cazafortunas, de presumir sobre la fortuna de los Davidson, y yo era la que tenía las llaves todo el tiempo. Esto no puede ser cierto, murmuró. Nosotros, los Davidson, esta es nuestra empresa. Me levanté, alisando mi chaqueta. No, Margaret, ustedes fueron empleados despedidos que han estado malversando dinero de mi empresa. Mañana, la Junta recibirá un paquete muy detallado que expondrá exactamente cuánto han robado. La sala estalló en caos. Margaret intentó lanzarse sobre los documentos. Thomas trató de calmarla, y varios miembros de la familia o se quedaron mirando sorprendidos o comenzaron a señalarse entre ellos. Agarré mi bolso, lista para dar el golpe final y preparar el escenario para la siguiente parte de mi plan. Los Davidson estaban a punto de darse cuenta de que su mundo de privilegio y pretensión se construyó sobre nada más que humo y espejos. Mientras estaba en el umbral del comedor, me giré hacia Margaret y le dije, por cierto, quizá quieras detener cualquier plan para redecorar la mansión. No vivirás aquí por mucho más tiempo. Al día siguiente de mi audaz declaración en la cena familiar de los Davidson, me dirigí a la sede de Davidson Industries, llegando más temprano de lo habitual. El equipo de seguridad me saludó con asientos respetuosos. Sabían quién realmente controlaba sus cheques de pago. A las 8 a.m. iba en mi ascensor privado, el que Margaret pensaba que era de uso exclusivo de la familia Davidson, hacia la suite ejecutiva en el último piso. Margaret irrumpió a las 8:47, luciendo un poco desordenada con su atuendo de alta gama, con el rímel de la noche anterior corrido. «Sal de mi oficina», gritó. «¿Tu oficina?». Observé la habitación que había redecorado el mes pasado. No veo tu nombre en ninguno de los documentos aquí. De hecho, ya no veo el nombre de los Davidson en ningún documento. Ella golpeó la mesa con frustración. Esta es nuestra empresa, nuestro legado. En realidad, abrí mi laptop. Tu padre perdió el control de esta empresa hace 30 años.
¿Quieres ver los documentos originales de la transferencia? O tal vez deberíamos discutir los 12 millones de dólares que has malversado en los últimos 5 años. Su rostro se volvió pálido. No puedes probar nada. Incorrecto. Giré la pantalla hacia ella, mostrando una hoja de cálculo detallada de sus transacciones ilegales, cada préstamo no autorizado, cada factura de proveedor falsa, cada transferencia offshore. Tengo todas las pruebas. ¿En serio pensaste que nadie notaría tus tratamientos de spa facturados como mantenimiento del edificio? Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas: necesitamos hablar, por favor. La junta comienza en 1 hora, le dije a Margaret. Te sugiero que uses ese tiempo para pensar en tus opciones. Ella se enderezó, intentando recuperar su usual compostura. Opciones. Opción 1, renuncia en silencio. Devuelve lo que has tomado, y vete con algo de dignidad intacta. Opción 2, enfréntate a cargos por malversación. Tú decides. No te atreverías. Soy la madre de Thomas. Y yo soy la mujer a la que has llamado cazafortunas durante 3 años. El karma funciona de formas interesantes. La junta se desarrolló tal como lo había esperado, 1 por 1. Los directores examinaron las pruebas de los errores financieros de Margaret. Su color se desvanecía con cada nueva pieza de información comprometedora que presentaba. Señora Davidson, habló el director principal finalmente. Estas acusaciones son graves. ¿Tiene algún comentario? Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Thomas entró, llevando un expediente propio. Tengo algo que aportar, dijo. Su voz firme a pesar de su evidente cansancio. No había vuelto a casa la noche anterior después de mis revelaciones en la cena. El rostro de Margaret se iluminó. Thomas, diles que esto es absurdo. Diles cómo Elena está destruyendo nuestra familia. En su lugar, él colocó el expediente sobre la mesa. Estos son más registros de transacciones no autorizadas. Los encontré en la oficina de mamá anoche. Thomas, exclamó Margaret. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude? Se giró hacia ella. ¿Cómo pudiste tú? Mamá, pasé toda mi vida creyendo en el legado de honor y trabajo arduo de los Davidson, pero todo era una mentira, ¿verdad? No hay fortuna de los Davidson, solo dinero que tomaste de la empresa de Elena, nuestra empresa. Margaret gritó. Ella te engañó, se infiltró en nuestra familia. Me quedé en silencio, dejando que Thomas tuviera su momento. Él había demostrado ser todo lo que había esperado. No, mamá, Elena no engañó a nadie, trabajó duro, se ganó mi respeto y ganó mi amor, mientras tú estabas ocupada derrochando dinero que no era tuyo. Si alguien debe avergonzarse, somos nosotros, los Davidson, viviendo del dinero robado y el tiempo prestado. La junta votó unánimemente para remover a Margaret de su puesto y emprender acciones legales para recuperar los fondos robados. Mientras la seguridad la escoltaba fuera, ella se giró para lanzar una última amenaza. Te voy a exponer, voy a contarle a todos. Adelante, le respondí con calma. Cuéntales cómo descubriste que la cazafortunas, que tanto ridiculizabas, en realidad, es la dueña de tu empresa. Estoy segura de que a la prensa le encantará esa historia. Después de la junta, Thomas y yo finalmente tuvimos nuestra conversación privada en mi ahora oficial oficina. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó en voz baja. ¿Me habrías creído sobre las historias de tu madre del gran legado de los Davidson? Él hizo una pausa. Hace 3 años, probablemente no, pero podrías haberme dicho después de casarnos. Necesitaba entender quién eras realmente, Thomas, no el heredero del nombre Davidson, no el hijo de tu madre, solo tú, y te demostraste ser el hombre que esperaba. Al entregar a mi propia madre, al elegir la integridad sobre la lealtad familiar, al ser el tipo de hombre que hace lo correcto, incluso cuando duele. 6 meses después, la mansión de los Davidson fue puesta en venta. Margaret se mudó con su hermana a Phoenix. Sus cuentas en redes sociales misteriosamente en silencio acerca de su repentina jubilación. Los medios tuvieron su fiesta con la historia de la verdadera dueña de Davidson Industries, pero sus titulares no eran exactamente lo que Margaret había imaginado. Herencia desconocida expone fraude familiar, uno decía. La verdadera dueña del imperio Davidson revela años de engaño, otro declaraba. La historia de la cazafortunas que Margaret trató de difundir se desplomó cuando los reporteros descubrieron la larga historia de éxito discreto de mi familia. Thomas y yo nos instalamos en un ático en el centro, cerca de la sede de la empresa. Él insistió en seguir con su trabajo en la gestión media, ganándose su propio camino, pese a ahora saber sobre mi fortuna. No soy mi madre, dijo, no necesito fingir ser algo que no soy. La semana pasada, recibí una carta de Margaret, enviada a través de sus abogados. Has arruinado el nombre de nuestra familia.
Espero que estés satisfecha con tu venganza. Guardé la carta, junto con los documentos originales que mostraban cómo los Davidson habían perdido su empresa décadas atrás. No se trataba de venganza. Se trataba de finalmente sacar la verdad a la luz. Ayer, Thomas y yo organizamos nuestra primera cena en nuestra nueva casa. Mientras levantábamos nuestras copas, él sonrió y dijo, a mi esposa, quien me enseñó que la verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por quién eres. Pensé en Margaret, sus años de arrogancia y crueldad, su obsesión con parecer rica, y cómo esa obsesión finalmente le costó todo. El sonido de los cristales chocando llenó la habitación, pero esta vez, no había pretensiones, no había un legado falso, no había una fortuna robada. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Las acciones de Davidson Industries alcanzan nuevos máximos bajo la nueva dirección. En Phoenix, Margaret probablemente vio la misma alerta, un recordatorio de que la riqueza que ella había ostentado nunca fue realmente suya. A veces, la mejor venganza no se trata de exponer la verdad. Se trata de ver a aquellos que te subestimaron darse cuenta de que nunca realmente te conocieron. ¿Y la fortuna de los Davidson? La verdadera cazafortunas resultó no ser la que organizaba la cena en su propia casa. Fue la que había estado robando de ella todo el tiempo. Gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. Mantente maravillado.